Cadavid Stereo, la nueva alternativa de la radio escolar. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez. Fue grosso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral a donde nadie sabe, por supuesto, seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez nuevamente. Olvídalo y volverá por más, mostrándose confiable en los carteles. Comprometer a muchos fascinará y con su nombre pintarán paredes. La muerte es ocultar la verdad, el vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral y volverá por más cuando lo olvide. La muerte es ocultar la verdad, el vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral y volverá por más. Desde Urrao para el mundo, Cadavid Stereo presenta Al Rojo Vivo, el análisis político, económico, educativo y social de la realidad colombiana. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Cadavid Stereo, la emisora que te informa, divierte y educa. Ganó lugar con solo prometer carnes asadas. Buenas noches estimados oyentes de su programa Al Rojo Vivo. Hoy, por alguna circunstancia, nos vemos en la imperiosa necesidad de transmitir hoy jueves, 5 de mayo del año 2016. Son exactamente las 7:01 de la noche. Bienvenidos nuevamente a este su programa que busca desde el análisis, desde el pensamiento crítico, del análisis desde lo educativo, de lo social, de lo económico, lo histórico, todos aquellos temas que nos permiten estructurarnos y construirnos como sociedad. Hoy traemos como tema el concepto de lo político en el contexto social colombiano. Vamos a examinarlo desde la educación, por supuesto, desde la familia,
desde la academia, desde todos esos escenarios que se supone forman esas conciencias sociales, que forman ese sujeto que busca tomar decisiones y cuyas decisiones le van a aportar de alguna u otra manera la transformación del país. Vamos a hablar de esa utopía, de esa idea. Vamos a hablar de esa fantasía que lamentablemente termina siendo una falacia, porque en la realidad actual que tenemos en el país, tenemos demasiados discursos, demasiados escritos, demasiadas palabras, pero cuando miramos la coherencia de esas palabras con nuestros actos, con nuestra forma de proceder, lamentablemente a veces lo político queda demasiado en duda. Y me atrevo a decir en este momento que al parecer, y dejando a un lado la idea también de generar polémica, eso es el pensamiento crítico, pero en este momento al parecer son más políticos los hinchas de los equipos de fútbol o algún otro tipo de fanático que nuestra misma realidad social. Y eso es lamentable para una sociedad como la colombiana, que se jacta a toda hora, en todo momento, de asumirse parte de esta posmodernidad, de asumirse parte de esta realidad en la cual hemos transformado nuestras prácticas de vida, pero lo único que tenemos posmoderno, bueno, entre tantas cosas posmodernas que son rescatables y que obviamente no podemos dejar de lado, pero lo que más impera es que lo posmoderno son los equipos tecnológicos que uno utiliza, porque nuestro pensamiento lamentablemente todavía sigue siendo un poco atrasado, por no decir que de los primeros siglos de la época medieval. Y eso que me atrevo a decir que ellos al menos producían un poco más de conocimiento de lo que estamos haciendo ahora. Bienvenidos, pónganse cómodos en una noche fría, urraeña, como siempre invitándolos a que se preparen un café, una arepa de chocolo con queso o cuajada, dependiendo de las dietas que estén haciendo. Pónganse cómodos para este programa. Les damos entonces con la primera canción, Soy de la Esquina, de Hermética. Cervezas en la esquina del barrio varón, rutinas y malicia que guarda razón. Quien olvidó las horas de su juventud, murmurando se queja ante esta actitud. Allí esperan mis amigos en reunión, mucho me alegra sentirme parte de vos. Conversando la rueda ya se formó y las flores se queman buscando un sentido, mientras la noche muestra la calle en quietud. La intuición esquinera encendió mi luz, tu risa amiga alejó mi soledad, esos momentos que viví no he de olvidar.
Muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos en su programa El Rojo Vivo. Comenzamos entonces con un primer planteamiento. Lo considero es parte fundamental, es una definición conceptual. ¿Qué es lo político? Más allá de tener en cuenta algunos autores, Schmitt, Arendt, incluso el mismo Immanuel Kant, y tantos teóricos que han venido construyendo o que nos han dejado su legado teórico de lo que tenemos que entender, lo que tenemos que definir por lo político. Si de alguna otra forma aproximo a lo que ellos plantearon, lo político lo voy a plantear en que es la capacidad de tomar decisiones. Por eso el ejemplo con los hinchas. Un hincha de fútbol, y no solamente un hincha de fútbol, cuando hay un fanatismo, o al menos el fanatismo, en los términos en que se han venido manifestando, se ha convertido en un problema de orden social. Pero dejemos a un lado ese tema. Cuando se decide ser seguidor, en este caso del fútbol, la forma en que un hincha, que una persona, un aficionado a este deporte, defiende lo que significa su equipo, la forma vehemente en que expone sus argumentos y la forma que es consecuente con esas ideas, con esos argumentos, con esos principios, lo hace un ser político, porque tomó la decisión y defendió lo que consideró para él es bueno. Por eso la canción de Soy de la Esquina, cuando se decide asumirse una serie de posturas y se vive de acuerdo con una serie de posturas, estamos defendiendo la capacidad de tomar decisiones. Y lo político tiene que ver con eso. Si en este momento establezco una distancia con lo que dicen esos teóricos reconocidos, considero que lo político es simplemente la forma en que tomo decisiones y en qué las fundamento. Yo no tomo decisiones así porque sí, de manera impulsiva, por accidente, a no ser de que sea una situación extraordinaria, pero siempre estamos tomando decisiones fundamentadas en algo, queramos reconocerlo o no. Eso es lo político. Y si revisamos, por ejemplo, lo político, ¿dónde se fundamenta? Revisemos entonces a Immanuel Kant, en su texto, ¿qué es la ilustración? La ilustración significa la capacidad que tiene el ser humano de dejar su minoría de edad. Y cuando habla de minoría de edad, es todas aquellas personas que esperan que los demás piensen por ellos y que tomen decisiones por ellos. Entonces, cuando el hombre supera su minoría de edad, entonces aprende a pensar. Y a partir de ese pensamiento, entonces establece sus decisiones. Y tales decisiones no se quedan simplemente en el conjunto de palabras con las cuales expreso lo que yo pienso, sino que también mis actos son los que refuerzan, son los que corroboran el sentido de lo que yo estoy diciendo, lo que estoy mencionando. En este orden de preceptos es lo político. Y lo político es una construcción que no se da de la noche a la mañana. El primer escenario de formación de lo político es la familia. Nos encontramos entonces con una serie de casos en los cuales, discúlpeme si toco susceptibilidades, pero nos encontramos en los siguientes escenarios. Llega el padre, le dice distinto a lo que el padre fue con él. Entonces establece una serie de acuerdos, llámese, yo quiero que me tengas confianza y cuéntame, y quisiera que me lo cuentes todo. Soy una persona que detesta o va en contra de las mentiras. Y llaman al teléfono preguntando por el padre y el padre dice con señales que no está. O que se tienen confianza y entonces el hijo o la hija decide contarle uno de sus tantos secretos que muchas veces cuando somos adolescentes, por temor o por muchas otras circunstancias, no decidimos hacer de nuestros padres ese espacio de intimidad, de nuestras reservas de sumario personales. Y cuando nos atrevemos a contar ese tipo de pilatunas o de pequeños secretos, inmediatamente se viola ese acuerdo tácito, verbal o no verbal, en el cual íbamos a tener confianza y en el cual íbamos a ser amigos con los cuales pudiéramos retomar o revisar conjuntamente nuestra realidad. Porque cuando se está adolescente, como su nombre lo indica, adolece, le hace falta una serie de comportamientos, capacidades o habilidades
para aprender a ser adulto. Entonces, en este escenario se aprende una importantísima lección, que lo político es incoherente, que la forma en que se toma decisiones solo quedan en discursos, y en la vida cotidiana, cuando empezamos a crecer, a desenvolvernos, a volvernos adultos, en nuestra mayoría de edad, somos totalmente contradictorios. Prometemos el cielo y la tierra, asumimos decisiones en las cuales planteamos toda una serie de perspectivas, proyectos de vida, a futuro, carreras, entre otros, y mis actos son contradictorios, sumamente contradictorios a lo que yo prolifero a los cuatro vientos. Otro ejemplo es la práctica religiosa. En la práctica religiosa también hay asuntos de orden político. Más allá de que se crezca en una familia en la cual se tenga un credo particular, se crece y se toma decisiones para asumir esas prácticas religiosas, se prolifera, se declara abiertamente pero mi vida es contraria a lo que se predica. Yo me amo de corazón con el otro, pero acontece que en mis actos, en mis espacios de compartir, lo hago público, pero cuando estoy por fuera de esos escenarios donde refuerzo mi creencia, mis actos son contrarios. Entonces lo político como decisión termina perdiendo todo su sentido. Y si lo revisamos desde el plano educativo, sí que es cierto. La familia se encarga de mostrarle al hijo que lo político es la capacidad de tomar decisiones. Pero no es extraño entonces que por lo regular todavía tengamos en pleno siglo XXI padres y madres que se han encargado de comparar los hijos con los vecinos. Es que usted no es como Jaimito, el hijo de don Jaime. Usted no es como Carolinita, la hija de doña Carolina. Le estamos diciendo a ese niño que esa imagen, que esa identidad que te va a permitir desenvolverte, que te va a permitir más adelante tomar decisiones, no es válida porque la imagen y los actos que estás realizando no responden a los intereses con los cuales nuestros queridos progenitores nos trajeron al mundo. Y cuando yo me asumo como un ser político, mis decisiones también tienen que estar involucradas que el otro o la otra acepte mi diferencia. Entonces agregamos ya un segundo elemento, lo político. Se decide y mis actos deben de tener correspondencia con lo que se decide, con lo que se dice, pero también vincula el respeto a esas diferencias. Y cuando llevamos este asunto de lo político al plano educativo, es el educador el primer agente. Claro que la palabra agente termina siendo demasiado policivo. Es el principal sujeto aportante que debe demostrar, corroborar, a partir de esa relación formativa dentro y fuera del aula de clase, que hay una coherencia entre lo que se piensa, en lo que se declara, se expresa, se comunica y en cada uno de los actos. Yo no puedo pretender a formar sujetos políticos que asumen decisiones, una serie de principios, de fundamentos, de argumentaciones. Yo no puedo exigirle al estudiante, a ese que tengo la responsabilidad de formar, porque va a ser el futuro del país, los futuros alcaldes, los futuros gobernadores, los futuros concejales. Yo no le puedo exigir que sea político cuando mis actos son contradictorios. Y más cuando tengo la limitante, la perspectiva limitada de que yo solamente educo en el aula de clase y no por fuera de ella. Porque somos figuras públicas. Se es un servidor público y como educador hacia el servidor público mi vida tiene que ser coherente. Y esa coherencia es la que el estudiante debe asimilar. Hoy por hoy tenemos gravísimos casos de corrupción
delincuencia, de un país que según las encuestas el presidente viene desmoronándose en su imagen, porque cada vez vamos a llegar a un punto en que vamos a naturalizar lo que está pasando con el gobierno. Ya hemos venido naturalizando el léxico del estudiante, el léxico. Hemos venido naturalizando una serie de tratos que en algún otro momento en nuestra historia, para ser más exactos, en nuestra vida pasada, eran realmente inhumanos, indignantes. Hoy por hoy hemos venido aceptando y hemos venido proliferando, hemos venido repitiendo el vocabulario de estos adolescentes. Hacia los años 80 con el parlache, y tanto adolescentes, niños como adultos y ancianos lo han venido asimilando, y eso lo hemos naturalizado. Y lo político también tiene que ver con la capacidad de decidir asumir ese léxico, esa jerga. Y si no soy capaz de asumir posturas frente a eso, entonces hagamos los siguientes cuestionamientos. ¿Qué es? ¿Qué es educar? Si en 11, 12 años no se logra aportar a la transformación del pensamiento de un estudiante para que lo político sea coherente con ese. Esto no es un asunto nuevo. Es un asunto que se ha venido repitiendo, pero cada año viene volviéndose más crítico. Y que comienza a justificar las problemáticas que tenemos con los profesionales del país. ¿Cómo nos explicamos entonces que un gerente de una empresa acepte un soborno como un principio de su ser, de su esencia? Actos que van en contra de la humanidad, en contra de la integridad del otro, lo naturalizamos. ¿Cómo aceptamos entonces? Lo consideramos normal. Toda una serie de actos. ¿Cómo estamos naturalizando que esas futuras generaciones que venimos formando decían aferrarse de la forma que lo están haciendo los medios de comunicación, entre ellos el WhatsApp y el Facebook? Con razón opera y tiene vigencia el dicho: el que en la miel anda algo se le pega. Y es porque nuestra capacidad de decidir como sujetos políticos es tan carente que cualquier cosa, y lamentablemente la menos constructiva, se nos adhiere como una práctica de vida. Por eso el que es honesto se encuentra una maleta con 10 millones de pesos y la devuelve, la gran mayoría dice: esto es un completo imbécil. Pero si se queda con ella, inmediatamente lo vamos a premiar, porque en eso hemos caído. Y lo político, entonces agregamos un nuevo elemento, tiene que ver también con lo ético. Y esa ética y termina de desarrollarse en el ámbito social, llámese barrio, comuna. Pero mientras estos tres estamentos, instancias fallen, vamos a seguir teniendo hoy en día las problemáticas no solamente sociales, económicas, sino que lo político va a ser simplemente letra muerta, porque nuestros actos estarán apuntando lamentablemente no a la construcción de una sociedad, sino todo lo contrario, a la deconstrucción de la misma. Vamos entonces a nuestra primera pausa. Les dejo esta canción de Elker, Igual a Vos. Oh
Puedo odiar, escaparme o continuar, pero siempre persiguiendo la verdad. Quiero entrar, quiero estar, entender y reaccionar. Debo arder y explotar, pero siempre persiguiendo la siento un grito en mi pecho nacer, un grito lleno de sueños, al que nadie podrá detener, porque es libre y sigue creciendo. Siento en mi pecho nacer, un grito lleno de sueños, al que nadie podrá detener, porque es libre y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Interesante mezcla. Él quiere igual a vos. Mientras la educación entonces, tal y como lo ha venido planteando Estanislao Zuleta y tantos queridos académicos de este país que hemos venido reemplazando porque no son extranjeros, vaya forma de este colonialismo que ha hecho que nosotros vengamos negando nuestra identidad y hemos empezado a asimilar otras prácticas de vida, otras idiosincrasias bajo el sobretexto de que la globalización nos tiene que hacer seres mundiales, una aldea global, pero que algunos países establecen fronteras y visas para que no ingresemos. Tremenda paradoja. Si la educación no enseña a pensar, pero más que pensar, no enseña a actuar en correspondencia con ese pensamiento y siendo consecuentes con todos dos, no es extraño entonces que lo político sea simplemente un asunto transitorio que lamentablemente se relega al gobierno escolar, que incluso el gobierno escolar no podría darse en los estudiantes del grado 11, porque es en el año donde más. Aporto esto a la discusión, a la reflexión, al debate académico. ¿Por qué el gobierno escolar tiene que ser con estudiantes de 11 cuando es el año que están más ocupados? Definiendo pruebas, futuro, universidad, libreta militar, entre otros, y no con los estudiantes de décimo. Sería una interesante propuesta, que a nivel nacional estuviéramos revisando esos asuntos de participación. Pero en fin, es una propuesta simplemente como para aportar al debate. ¿Qué es lo que estamos encontrando entonces en la actualidad? Hoy por hoy los problemas que tiene el país son un resultado de esas fallas que hemos venido cometiendo como instituciones, como sociedad. Y eso no es un estamento, no es una situación que solamente le corresponde al estamento educativo. La familia, tal y como lo planteaba Aristóteles, es un pequeño estado, un pequeño sistema de gobierno. Y si revisamos cómo hemos venido conformando familia en los últimos 50 años, se está conformando de cualquier forma.
Más allá de sus pros y sus contras, en términos ideales la familia se conforma a través de un proceso de conocimiento entre dos personas, en los cuales, de alguna otra forma o en un equilibrio aproximado, se comienza a pensar en un proyecto de vida mutuo, donde se establecen unos propósitos de vida a corto, mediano y largo plazo, donde se decide la cantidad de hijos de acuerdo a las posibilidades económicas, de acuerdo a esas posibilidades de futuro, para solventarlos. Pero más allá de lo material, es también la parte intelectual, lo afectivo, lo emocional. Pero nos quedamos en esa percepción anquilosada de que solamente un matrimonio, un hogar, una familia, solo se sostiene teniendo la nevera llena, cuando los otros asuntos de orden espiritual, de orden intelectual, de orden afectivo y emocional, se dejan a un lado. Es el discurso de nuestros abuelos. Y en la actualidad todavía tenemos esos discursos, esas creencias. Entonces esas preguntas, esas inquietudes que tienen los adolescentes, preguntas que van a ayudar, en caso de que se resuelvan oportunamente, van a ayudar a definir nuestras preferencias sexuales, nuestra perspectiva de vida. Entonces, ¿cómo nos explicamos que un estudiante mire, observe, reciba durante toda su vida escolar el proyecto de vida? Y cuando se gradúa de 11, y cuando sale de 11, cuando recibe su cartón como bachiller, lo que menos tiene definido es su propia vida. Y cuando la realidad nos empieza a exigir como sujetos políticos, pensantes, que tomamos decisiones, las decisiones las fundamentamos en lo inverosímil, o en respuestas como esta: yo no sé por qué lo hice, pero él me dijo que lo hiciera. Esas apuestas, y termina siendo contradictorio. Para algunos escenarios, para algunas circunstancias, no tenemos ni idea de qué vamos a hacer, de qué decisiones vamos a tomar. Pero para lo más, por no decirlo ilegal, para lo maldadoso, o para algunos actos que van en contra de ciertas dignidades, tenemos suficiente inteligencia. Son asuntos que realmente preocupan. Son asuntos realmente que deben empezar a ser tenidos en cuenta en el ámbito académico. Nos quedamos en el ámbito académico solo pensando en coyunturas, pero no estamos abordando lo más esencial. Asuntos tan básicos como que en qué fundamentamos nosotros como cultura, como país, como territorio. En qué estamos fundamentando. ¿Qué nos motiva a fundamentar lo político? En decisiones que no tienen ningún tipo de argumentación. Las problemáticas que tenemos en la sociedad actual, nos hemos quedado y hemos comprado el discurso y lo hemos venido proliferando, lo hemos venido compartiendo, que solo se van a solucionar desde lo económico. Vulnerabilidad social, mercados, unidades de emprendimiento. Hablamos de políticas públicas, hablamos de planes de intervención y los problemas se agravan. ¿Qué capacidad de decisión estamos formando en esos sujetos? Y es que la escuela no es solo la que forma, los medios de comunicación forman mucho más. La esquina termina siendo, como les decía ahora de hermética, la esquina termina siendo ese espacio, ese escenario de compartir. Y lamentablemente la historia nos ha mostrado que la esquina en algún momento se utilizó para otras actividades y quedaron estigmatizadas. Por eso todavía no es extraño escuchar que quien se hace una esquina son tildados de vagos o de otras cosas. Y si miramos, por ejemplo, la forma en que se está conformando pareja, la forma en que se está conformando relaciones interpersonales, es decir, con el otro, las decisiones se fundamentan en casi nada, en las apariencias. Hemos llegado hasta el punto de que lo político se fundamenta en lo estético, en lo que yo considero como bello. La belleza es subjetiva, es decir, todos tenemos una percepción, un significado distinto de la belleza. Pero los medios de comunicación han hecho
Que la belleza que nosotros entendamos como tal son esos modelos, esos estereotipos. Mujeres con pechos voluptuosos, igual que caderas, rostros y narices pingadas. Por eso, las cirugías estéticas se han vuelto un boom. Y la autoestima también es otro asunto de lo político. ¿Cómo estamos preparando como sociedad a que estas futuras generaciones no se dejen afectar lo suficiente como para tomar decisiones frente a transformar su corporalidad? Y transformar esa corporalidad no en sentido de la salud, porque hay cirugía, no podemos negarlo. Hay cirugías que son requerimiento básico para poder que la persona subsista. Eso no se puede negar, por supuesto. Pero cuando estamos hablando de esas cirugías, que yo no me siento agradado ni agradada con mi nariz, entonces necesito operarla, acomodarla a ciertos cánones de belleza, exigencias, porque la sociedad sí lo demanda. Lo político lo estamos fundamentando en esa incapacidad de tener argumentos por los cuales defender qué, por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo. La decisión que tomé la fundamento en estos principios, en estas perspectivas. Pero no hay nada más absurdo, no hay nada más incongruente cuando empezamos a medir la calidad de los argumentos y la única respuesta que nos ocurre es: yo decidí eso porque sí. Y eso en realidad termina siendo bastante contradictorio, bastante complejo, por una realidad que venimos diciendo, somos posmodernos, por nuestras prácticas de vida, nuestras relaciones, se están fundamentando que lo político no es una decisión, sino que es más bien una influencia. Asunto que vamos a tratar después de esta pausa. Nos dejamos con Saratoga, el planeta se apaga. Un planeta enfermo, que dos estrellas se dijeron adiós. Tienes miedo, no puedes respirar, estás perdido en la inmensidad. Sentir el calor que te da el dar dentro. Volver a escuchar una voz decirte adiós. En un mundo donde todo da igual,
regresamos. Regresamos. Muy bien, el campeón de la consola con sus mezclas y sus experimentos. Muy interesante. En Colombia, en los últimos años, se ha venido masificando la moda. Yo más bien lo llamo el fetiche. No metiche, fetiche con F. De hablar hermoso. La demagogia. El arte de la demagogia es convencer al pueblo, a quienes te escuchan, pronunciando los discursos que ellos quieren escuchar para convalidar sus penas o convalidar sus ideas. Pero resulta, acontece que esa demagogia se ha vuelto tan especial, tan tecnificada, tan especializada, que lamentablemente quienes han venido desarrollando una capacidad de pensamiento fundamentada no solamente en lo académico, sino en esas experiencias de vida, que han hecho que esos sujetos políticos se vuelvan transformadores, no solamente desde la palabra, sino desde los hechos, se haya vuelto un asunto peligroso para los demás. En algún momento de este programa se tocó para qué, cuál es el papel, cuál es la función de las ciencias sociales en la educación en Colombia. Y podemos hablar, y el Ministerio de Educación Nacional puede decir que en efecto lo que se busca es que las ciencias sociales desarrollen el pensamiento crítico y que el estudiante, a partir del desarrollo de capacidades, maneje información, rastree, verifique la validez de las mismas. Eso al país no le conviene, lamentablemente. Cuando aparecen sujetos pensantes y toman decisiones, porque lo político tiene que ver con el carácter, es decir, que la decisión que yo tomo, al corroborarla, al darle validez con mis actos a ciertos órdenes, no les favorece que eso exista. Vayamos a un ejemplo de la vida cotidiana. Llevemos este plano en la relación de pareja. Que uno de los miembros le diga a su pareja que no va a ir a visitarlo el fin de semana porque prefirió quedarse leyendo, porque en ese momento consideró más importante leer. Eso genera incomodidad al otro, porque nos han acostumbrado históricamente, o nos han venido vendiendo la idea que nosotros somos una sociedad libre, pluralista, multicultural, multiétnica, pero no podemos pensar distinto, tenemos que ser homogéneos. Esa herencia que nos dejaron nuestros abuelos de vivir del que dirán, en la actualidad sí que tiene peso. Y lo político, cuando yo tengo el carácter, también tengo que asumir la capacidad de esas consecuencias, de ese carácter, de esas decisiones. Y lo político se manifiesta por la capacidad, una vez más, y perdón la reiteración, de decir que la verdad es verdad así todo el mundo está en contra de ella, y la mentira es mentira así todo el mundo está a favor de ella. Y son esos asuntos que nosotros de alguna otra manera venimos repitiendo, venimos planteando. Hablamos demasiado de lo político, pero no formamos en lo político, precariamente formamos en lo político. Y cuando comenzamos a formar lo político y aparecen esos sujetos que comienzan a debatir, que comienzan a refutar con argumentos lo que les estamos planteando, nos incomodamos. En una sociedad democrática es una antítesis, es decir, es contradictorio que una democracia como la nuestra, que según la Constitución política somos pluralistas, no podamos aceptar la diferencia. En algún momento, no recuerdo el científico, una frase bastante conocida, lamento no recordarlo en este momento, lo dijo así en un momento de debate de su historia.
lamento no compartir tus ideas y difiero de ellas, pero puedes contar con mi esfuerzo para luchar en el momento que sea, de manera que tus pensamientos sean reconocidos como tal. Y obviamente eso del discurso suena hermoso, pero cuando alguien sale y nos difiere, contradice, contraría lo que estamos planteando, lo que estamos diciendo, inmediatamente queremos invisibilizarlo, negarlo, excluirlo. Entonces, en este orden de ideas, lo político termina siendo una falacia, una utopía. Lo político también me tiene que permitir la diferencia. Y esa diferencia no solamente se manifiesta en aceptar que el otro es distinto, sino trascenderlo, convivir con esa diferencia. Y la convivencia con la diferencia, entonces comienza a desmitificar un primer mito: las competencias ciudadanas, lo político. Cuando yo me considero un sujeto político, me tiene que permitir que las competencias ciudadanas, esa convivencia con el otro no es pacífica, es conflictiva. Entendiendo el conflicto como la instancia, el estamento, la posibilidad de que las situaciones que nos permitan no llegar a un acuerdo, a partir de las mismas podamos entonces llegar a consensos. Pero no, históricamente nos ha mostrado el conflicto como algo nocivo, dañino. Les pedimos excusas, tenemos en este momento una gran compañía, una banda de guerra interesante. Bienvenidos, la banda de guerra, a este programa Al Rojo Vivo. Vale entonces retomar dos aspectos fundamentales. Si nos quedamos revisando, por ejemplo, lo político en autores como Hannah Arendt, podríamos decir tranquilamente que dicho término tiene que ver con la capacidad de construir con el otro. Si miramos desde Carl Smith, lo político tiene que ver con las decisiones que se toman frente al otro. Pero si lo miramos en la historia colombiana, lo político va más allá. Es como yo, desde mi experiencia de vida, desde mi formación intelectual, no solamente aporto, sino que también soy un actor que resignifique cotidianamente lo que soy, y que en esa resignificación sean los demás, mi grupo social, mi colectivo, los que igualmente se beneficien de esa resignificación que yo estoy afrontando. Por consiguiente, lo político no tiene cabida para el ego. El ego en lo político no puede existir. Lo político parte desde una postura como sujeto social, una condición como sujeto social. Es decir, que soy resultado de todas esas entidades, estamentos que me han hecho lo que soy: familia, escuela, cultura, entre otros. Y es a partir de esas formaciones, de esos arraigos, de todas esas huellas históricas, son las que hacen entonces que yo acepte esta realidad histórica, y por consiguiente aporto a que esas otras realidades que me acompañan día a día se beneficien igual, de manera mutua, con lo que estamos haciendo cotidianamente. Lamentablemente, lo político terminó siendo confundido con lo politiquero, con el ejercicio burocrático. Lo politiquero, no en términos de Uribe, sino con la forma en que yo vendo discursos que convenzan, a esa demagogia como planteaba Aristóteles.
Y el ejercicio burocrático es como yo hago uso de esos derechos que me da la Constitución como ciudadano de este país. En este orden de ideas, entonces, lo político, lamentablemente, hablamos demasiado, lo hemos vuelto una moda, lo hemos vuelto un cliché que se repite cotidianamente, pero cuando se exige que demostremos con nuestros actos y nuestras discusiones y nuestros planteamientos la capacidad de ser sujetos políticos, seguimos todavía lamentablemente actuando no solamente como una sociedad que no asume las consecuencias de sus actos, sino que todavía sigue esperando de que piensen por ellos. Por eso WhatsApp es un éxito. Facebook es un éxito. Sin entrar en estigmatizar el favor que nos hacen, por supuesto, son redes que nos permiten acercamiento con otras personas, lo hemos vuelto un fetiche, una esclavitud. Y si yo no logro regular situaciones tan básicas, tan sencillas como esa, es porque mi capacidad de decisión está permeada, influenciada. Y eso es un asunto que lamentablemente cuando no se trabaja inicialmente en la familia, se refuerza en la escuela. No es extraño que en la actualidad seamos productos que se pueden vender al mejor postor. Nos podemos quedar hablando aquí de lo político, por supuesto. ¿Qué tal una primera decisión política? Como sujetos que creemos en nuestras decisiones y que esas decisiones, por supuesto, van a traer contradicciones, consensos, quién está a favor, disensos, quién está en contra de lo que yo planteo como ser, de lo que yo me planteo como individuo, como persona. Comenzar a elegir, comenzar a aceptar a todos aquellos que hacen parte de mi vida de manera constructiva, es decir, que me aportan positivamente para que yo mejore como persona. Y comenzar a decidir grupos en el cual todos sus miembros establecen que sus relaciones sean un aprendizaje constante para mejorar. ¿Qué tal un primer ejercicio de decisión política? Revisar nuestras relaciones de pareja y hacer ese balance si realmente lo que yo exijo es lo que soy capaz de brindar. Lamentablemente hemos crecido en una concepción social en la cual el ego se ha vuelto un gran interés para unos. Nos fascina exigir cariño, amor, respeto, pero damos muy poco para todo lo que exigimos. ¿Qué tal otra propuesta de lo político? Comenzar a constituir relaciones constructivas con el que es diferente de mí, con aquel que nuestra poca capacidad de pensar estratégicamente lo hemos visto como un rival, aquel que considero que es mejor que yo. ¿Qué tal si comenzamos a verlo como una persona de la cual podemos aprender sumamente todo lo que podamos imaginar? ¿Qué tal si dejamos a un lado nuestras fantasías de constructiva, nuestros imaginarios, estereotipos, prejuicios, frente a todos aquellos que visten distinto, miran distinto, caminan distinto, y comencemos a establecer esas posibilidades de aprender lo que tienen oculto? ¿Cuánto conocimiento hay en todas aquellas personas que muchas veces los estigmatizamos, los señalamos, simplemente porque tienen otra forma de ver la vida? ¿Qué tal esos riesgos de empezar a reflexionar frente a nuestras formas de vida? ¿Qué tal una decisión política de comenzar a trabajar lo que necesitamos reforzar? La autoestima, por ejemplo. Una decisión política de que solamente yo voy a ser sujeto, ser consecuente con lo que me interesa constructivamente hablando, y no por lo que se establece en esta sociedad, que lo único que busca es que sigamos viviendo bajo discursos y palabras hermosas, una realidad que no es nuestra.
y que poco a poco nos va a seguir llegando, nos va a seguir arrastrando esta hecatombe en la cual hemos venido naturalizando hasta las más grandes de las infamias. Y una de las principales infamias que hemos venido naturalizando es burlarse del otro. Y cuando yo acepto como infamia, hago natural este tipo de burlas y chanzas, lo que en algún momento algún gurú, algún experto del tema, un pseudo intelectual de lo que nos rodea en este país, lo llamó bullying. Cuando yo comienzo a naturalizar ese tipo de infamias, porque es atentar contra la dignidad del otro, como sujetos políticos de seguro, paulatinamente empezaremos a trabajar, a apostar a esta realidad que sí realmente necesita ser transformada. Pero no en discursos. Este país ha estado enmarcado en una serie de discursos y de tinta, ríos de tinta han corrido a lo largo de tantos años en los cuales se plantea, se dice, se quiere, se propende, se busca. ¿Qué tal una decisión política comenzar a actuar? Para despedirme, y antes de dejarle con la canción de Héroes del Silencio, Rompe con todo esto, se espera entonces que esta reflexión, estos planteamientos sobre lo político en este país, que necesita sujetos políticos, de seres que decidan, que con carácter sean consecuentes con sus decisiones y no seguir quedándonos en la práctica de pronunciar discursos hermosos, discursos bellos que solo quedan ahí, en el viento, es invitarlos a que nos pensemos como sociedad desde nuestros actos. Creo que ya se ha dicho demasiado. Una golondrina no hace llover, una golondrina se hace llover. El camino se hace duro, porque cuando nos acostumbraron a que nuestra mentalidad es pasiva, es difícil comenzar a decirle nuevamente que dicha mentalidad tiene capacidad de ser libre. No siendo más, muchas gracias, estimada audiencia. Se despide quien les habla, Joan Manuel Madrid de Hincapié, nuestro campeón de la consola con sus experimentos de música. Deseo a todos una feliz noche. La tierra gira y cada vez se ve vacío la libertad. Los hombres buenos se escondieron y se sabe dónde están. Ya ni creen en el juicio final. Nuevas formas de esclavitud, nuevas maneras de aniquilar. Los profetas están mudos y no dicen la verdad. Solo hay una forma de poderlos parar. Rompe, rompe, rompe con todo esto. Lucha, lucha, lucha por tus derechos. Si estás dormido, despiértate y muévete ya. Hay cosas de las que no hay que pasar. No hay que perder nunca las ganas de gritar y de hacerse respetar. Ser humano es una necesidad que nadie te la puede quitar. Sé que lo intentan, siempre lo intentan, pero nosotros somos muchos más. Aunque tengas ganas de mandarlos a la mierda, si montas la bronca, algo conseguirás. Desde Urrao para el Mundo, Cannabis Stereo presenta Al Rojo Vivo, el análisis político, económico, educativo y social de la realidad colombiana. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Cannabis Stereo, la emisora que te informa, divierte y educa.